Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal de YouTube de No me toques las ciencias. Este es un vídeo express más de la lista de reproducción que habla de la tectónica y el relieve, y en concreto nos vamos a centrar en los bordes divergentes y en los bordes de cizalla. En vídeos previos de esta misma colección hemos hablado de los bordes convergentes, pero en esta nos vamos a centrar en esos dos tipos de bordes. Hablando de bordes, estaría bien centrarnos un poquito en la tectónica de placas, en la hipótesis o la teoría de la tectónica de placas, que nos explica un poco más qué son los bordes entre placas y qué son las placas litosféricas. La tectónica de placas nos dice que la litosfera, que es la capa más externa de nuestro planeta, de la geosfera de nuestro planeta, está dividida en placas, y todas estas placas encajan entre sí como si de un puzzle se tratara. Además, estas placas pueden ser de dos tipos. Pueden ser placas oceánicas, como por ejemplo la placa del Pacífico, que está formada exclusivamente de litosfera oceánica, pero también pueden ser placas mixtas, como la placa norteamericana, que está formada por litosfera continental y litosfera oceánica. La litosfera oceánica precisamente es la que se crea en las dorsales y en la que se destruye en las fosas. En vídeos previos también hemos hablado de lo que son las fosas y de qué procesos ocurren en las fosas, y en este vídeo además también más adelante hablaremos de lo que son las dorsales oceánicas y qué es lo que ocurre en estas regiones y cómo se forma la litosfera oceánica. Es precisamente el calor interno de la Tierra, el del núcleo, el que calienta los materiales del manto, haciendo que estos asciendan hasta la superficie, y estas corrientes de convección son las que van a desestabilizar o las que van a provocar que las placas litosféricas se muevan, al igual que un barco siempre está a expensas de los movimientos del agua. Las placas, por lo tanto, como se están moviendo, van a interactuar entre sí, y son los bordes de estas placas los que estamos analizando en esta colección de vídeos que estamos viendo. En vídeos previos ya hemos estudiado cómo son los bordes convergentes, pero en el vídeo que estás viendo ahora mismo nos vamos a centrar en los bordes transformantes y en los bordes divergentes. Concretamente, los bordes transformantes son aquellos en los que las placas van a tener un contacto directo, pero no va a ser ni destructivo ni creativo. Simplemente las dos placas están rozándose horizontalmente y paralelamente. Mientras que los bordes divergentes son aquellos en los que las dos placas se van a separar. En esta tabla resumen, que ya habréis visto en vídeos anteriores, se explican muy bien los tres tipos de borde que existen y cuáles son los sucesos y las estructuras geológicas que producen. En concreto, ahora mismo nos vamos a centrar en los tipos de borde divergente. En estos tipos de borde, como veis, reciben este nombre porque las placas se están divergiendo, es decir, se están separando la una de la otra. Como he dicho anteriormente, en estos casos de bordes divergentes en los que las placas se están separando, lo que está ocurriendo es que se está creando litosfera oceánica y se están formando unos relieves típicos del fondo marino, que son las dorsales oceánicas. Vamos a centrarnos en qué ocurre en estos bordes divergentes. Todas esas placas litosféricas que se están separando la una de la otra, se da esa circunstancia porque es esta situación la que está ocurriendo. Se trata de que entre una placa y otra hay una fisura, hay una separación entre ambas placas, por la cual está saliendo magma. Desde la astenosfera, o más concretamente puede que desde el núcleo, estén ascendiendo cantidades de magma que son poco densas y que tienden a ascender. ¿Ascender hasta dónde? Pues hasta la corteza. Y es por esas fisuras, por esas grietas entre las dos piezas del puzzle que se están separando, por donde escapa ese magma. Ese magma, evidentemente, al entrar en contacto con el agua y por lo tanto tener unas temperaturas más bajas, va a solidificarse. Y lo que va a hacer es crear nueva corteza a ambos lados. Aquí tenemos una placa litosférica oceánica y aquí tenemos otra placa litosférica oceánica. En ambos casos, como estos materiales se están depositando aquí y se están solidificando, estamos creando nueva corteza.
Al crearse corteza nueva, lo que hacemos es empujar al material que se enfrió previamente o que se solidificó previamente, y por lo tanto ambas placas, la de la derecha y la de la izquierda, lo que están haciendo es crecer de manera simétrica. Esto ya lo intuía Harry Hess en la década de los 60 del siglo pasado en su hipótesis de la expansión del fondo oceánico. Según Hess, él creía que los fondos, creía evidentemente así es, que los fondos oceánicos se expanden y que esa expansión ocurre en unas zonas llamadas dorsales, que es evidentemente lo que estamos viendo ahora mismo. Además, consiguió demostrarlo o consiguió exponer una técnica mediante la cual se demostraba que evidentemente los océanos se estaban expandiendo a través de esas dorsales. Se trataba del magnetismo remanente. El magnetismo remanente ya lo hemos visto en vídeos anteriores, en vídeos en los que se ha tratado un poco la dinámica de todo el interior del planeta Tierra. Es una técnica de extracción de roca del fondo del océano y un posterior análisis. ¿Qué se analiza? Pues se analiza sobre todo minerales de magnetita, cuyas partículas tienen la propiedad de orientarse en función del campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre actúa como un gran imán y las partículas que forman la magnetita se orientan como si fuera una brújula. Dado que el campo magnético terrestre va cambiando a lo largo de los millones de años, unas veces coincide con el polo norte geográfico y otras veces se altera, entonces las partículas de magnetita, las partículas que conforman la magnetita, se van a orientar unas veces hacia un lado y otras veces hacia otro lado. El magma sale y cuando ese magma se va enfriando lentamente, todas esas partículas se van colocando. ¿Cómo se colocan? Pues según cómo esté el campo magnético en ese momento. Así que conseguimos un patrón perfecto. Fijaros ahora en esta imagen, si se supone que tenemos que partimos de una dorsal oceánica, de una fisura por la que escapa magma, todo ese magma que escapa se va a ir ordenando, o las partículas que forman las magnetitas que se van solidificando se van a ir colocando de una manera o de otra. Si nosotros extraemos muestras de magnetita de todo ese fondo oceánico, al final lo que tenemos es un patrón como este que vemos aquí, un patrón simétrico perfecto en cuyo centro está la dorsal oceánica, el punto o la fisura por donde se está escapando ese magma y por donde continuamente se va enfriando, y esas partículas que se van enfriando se van ordenando de una manera o hacia un lado o hacia otro según cómo vaya cambiando el campo magnético. El magnetismo remanente, por lo tanto, es una demostración fehaciente de que las dorsales oceánicas existen. Así que Hess tenía toda la razón del mundo. Existen estos relieves en los fondos oceánicos, por ellos escapa magma y ese enfriamiento del magma que está saliendo está empujando a ambos lados las cortezas oceánicas que se están creando. Todo este proceso tiene una serie de consecuencias. La primera consecuencia y la más evidente es que dado que está escapando magma hacia la superficie, hacia el fondo del océano, pues se va a dar una actividad volcánica muy evidente. Sin embargo, esta actividad volcánica no son, como pensamos, volcanes puntuales o volcanes aislados, como pueden ser los volcanes de una isla volcánica o de un archipiélago volcánico, o los volcanes aislados que tenemos en determinados continentes. No, en este caso la actividad volcánica se denomina actividad volcánica fisural, porque el vulcanismo se está generando a lo largo de una fisura. Dado que la dorsal oceánica, dado que el límite entre placa y placa es longitudinal, pues por toda esa grieta, que también es alargada, se está escapando magma y el vulcanismo que se genera es fisural. Por eso se denomina fisural. Todo ese magma que está saliendo y que nada más que entra en contacto con el agua se enfría, pues se va acumulando. Se nos va acumulando, se nos va depositando a ambos lados de la fisura y se nos produce una elevación del terreno del fondo del océano. Esta elevación es lo que se conoce como una dorsal oceánica. Otra de las consecuencias de todo este proceso es que evidentemente todo este vulcanismo que estamos generando va a producir un material muy específico en este fondo oceánico. Para ello nos tenemos que fijar en toda la lava que está ascendiendo desde las capas más profundas del manto o incluso ya desde las capas más cercanas al núcleo terrestre,
que están, todas estas lavas, todo este magma está formado por silicatos de magnesio y de hierro. Estos elementos, al salir por esa fisura y entrar en contacto con esas temperaturas más bajas, con ese agua más fría, pues al final se van a enfriar, se van a solidificar y se nos van a formar estas rocas de origen volcánico, por eso son rocas magmáticas, mayoritariamente basalto. Es el basalto la roca mayoritaria que vamos a encontrar y por eso el basalto es la roca característica, es la roca mayoritaria que forma la corteza oceánica. Justo alrededor de esta fisura se nos están formando grandes acumulaciones de roca de basalto. ¿Por qué ocurre todo esto? Pues por las famosas corrientes de convección que se producen en el manto y de las cuales hemos hablado mucho en todos los vídeos del canal, que provocan que ascienda magma hacia la superficie y llegue un momento en el que todo ese magma, al salir al exterior, se enfríe debido al agua y se nos vayan resquebrajando, se nos vayan fracturando a ambos flancos de toda esa fisura. Entonces se nos queda típicamente un relieve en forma de rift. La estructura que se forma es un rift, dado que se está resquebrajando continuamente. Es una situación, es un lugar muy inestable en el que daros cuenta que se están mezclando dos temperaturas muy diferentes. El magma asciende a una temperatura muy elevada, entra en contacto con el agua, por lo tanto se produce una solidificación inmediata de ese magma y esto hace que se creen distensiones en el terreno y se produzcan estos relieves tan típicos, ¿no? El rift. Un ejemplo típico de este tipo de borde divergente o de borde constructivo, porque al fin y al cabo en este borde se está construyendo litosfera, se están construyendo las placas litosféricas se están construyendo en estos puntos, lo vamos a tener en toda esta dorsal oceánica, por ejemplo, entre la placa norteamericana y la placa euroasiática, pero también entre la placa norteamericana y la placa africana, o entre la placa sudamericana y la placa africana. Se trata de la misma dorsal, la famosa dorsal del Atlántico, que como veis parte desde Groenlandia o Islandia y va bajando todo el océano Atlántico hasta que llega a contactar con la placa antártica. Recorre el océano Atlántico de norte a sur. Aquí también lo tenéis en esta imagen. Y en esta imagen también se representa muy bien cómo es el fondo oceánico, retirando todo el agua del océano, pues se observa perfectamente cómo sería el relieve del fondo oceánico si no estuviera el agua. Se aprecia perfectamente cómo hay una fisura que va desde Islandia y baja todo el océano Atlántico hasta el sur. Pues bien, a través de toda esta fisura es por donde escapa continuamente el magma, de tal manera que al irse depositando a ambos flancos, pues la placa norteamericana, en este caso, porque estamos observando qué ocurre en este punto, pues la placa norteamericana en este caso y la placa euroasiática a la derecha, lo que hacen es cada vez separarse más la una de la otra, porque estamos creando nueva corteza, estamos creando nueva litosfera oceánica. En ambos casos se trata de placas mixtas, que tienen un componente continental y un componente oceánico. Y en este caso igual, hay un componente continental y un componente oceánico. Pues podríamos decir que el componente oceánico cada vez es más extenso. Bien, es un borde sencillo de entender, los bordes divergentes o constructivos son sencillos de entender, por lo tanto no hay mucho más que contar al respecto. Simplemente hay que tener claro que desde la astenosfera llegan corrientes ascendentes de magma que intentan salir a lo largo de una fisura y que por lo tanto se genera este relieve tan característico, se generan las dorsales oceánicas en forma de rifts. Por lo tanto, se está creando litosfera oceánica y se está formando un relieve. Las dorsales oceánicas. Visto el tipo de borde divergente, vamos a pasar ahora a otro tipo de borde, el último que nos queda por ver, si tenemos en cuenta el vídeo del canal en el que hablábamos de los bordes convergentes, pues en este caso nos vamos a centrar ya en el último tipo de borde que nos queda. Serían los bordes de cizalla. En estos bordes, como veis, lo que ocurre es que ambas placas, las que están en contacto,
lo que hacen es moverse horizontalmente, paralelamente y en el mismo plano. Os he hecho brevemente marcha atrás para que veáis o comparéis mejor con los tres dibujos que me he adelantado. En el borde convergente veis que las placas chocan, ¿vale? En ambos casos, que son los dos ejemplos o las dos posibilidades de límite convergente de placas, veis que ambas placas chocan. Esta choca con esta y esta choca con esta. En los bordes divergentes, que son los que hemos visto anteriormente, las placas se separan. Una placa se está alejando de la otra porque por aquí está creándose nueva corteza entre las dos. Por lo tanto, tenemos un límite en el que se está creando cortezas y las dos se están separando. Y en este caso, como veis, las placas ni están creando ni están destruyendo terreno, simplemente las dos están coincidiendo, las dos están rozándose en el mismo plano y horizontalmente, y por eso se dice que la litosfera ni se está creando ni se está destruyendo, simplemente se conserva. Por eso quizá os acordéis mejor con este nombre para este tipo de borde, mejor que el borde de cizalla. El borde de cizalla simplemente hace referencia al tipo de movimiento, ¿vale? Pero quizá este otro nombre lo recordéis mejor, es un borde conservador o un borde pasivo, porque ni se está creando ni se está destruyendo placa litosférica. La estructura que se forma es un relieve característico, es una falla. Más adelante o en otros vídeos veremos lo que son las fallas, pero sí que en este caso explicaremos brevemente qué son las fallas, o concretamente esta, que es una falla transformante, porque esta estructura es muy típica y es una consecuencia de este tipo de borde. Si pasamos a ver de manera más detenida cuál es la descripción de este proceso, pues podemos decir, como ya acabo de comentar, que las dos placas que están en contacto lo que hacen es deslizarse horizontalmente y lógicamente en sentido contrario. Por eso ni se crea ni se destruye corteza. Se dice que son bordes pasivos. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues os lo podéis imaginar, son cosas evidentes. Si hay un movimiento entre placas y ese movimiento es muy evidente, lo que va a ocurrir es que lo que estaba más o menos unido en ese momento se desgarra. Los dos terrenos, las dos placas se separan y se genera lo que se denomina una falla transformante. La falla transformante es una estructura geológica en la que dos bloques de terreno, en la que dos porciones de la corteza se van a separar en este sentido, ¿vale? Y son fallas transformantes porque hay diferentes tipos de fallas, como veremos en otros vídeos de este canal, hay diferentes tipos de fallas, pero las fallas transformantes en concreto son estas que estamos viendo aquí, en las que ninguna queda por encima de la otra, ningún componente de esta falla queda por encima de la otra, sino que las dos se están moviendo al mismo nivel horizontal. Al moverse, evidentemente, habrá muchas distensiones a gran profundidad, habrá mucha acumulación de presión y en algún momento puede desprenderse toda esa tensión, toda esa fuerza en forma de ondas que se transmitan a lo largo de todos los materiales. Ese foco sísmico, que sería un hipocentro, se va a transmitir en el punto más cercano de la superficie en forma de epicentro y por lo tanto en forma de terremoto, siendo responsables de gran cantidad de seísmos. Otra de las consecuencias de todo esto es que la mayor parte de los bordes de cizalla están en los océanos, concretamente en las dorsales oceánicas que hemos visto anteriormente. Esto sería la dorsal oceánica, en la que se está creando corteza oceánica, como hemos visto anteriormente, no es nada nuevo. Esto lo hemos visto hace poco, os lo acabo de explicar hace poco, en la que el magma salía a través de la fisura y en cuanto se enfriaba, pues se creaba corteza oceánica. ¿Qué pasa con todo esto? Que todo esto, al ser un terreno tan inestable, esta fisura, que antes era continua, en algún momento puede ser inestable y puede darse un movimiento de cizalla. Entonces, los bordes de cizalla que hemos visto anteriormente, estos de aquí, y que hemos explicado claramente que podía darse entre dos bordes de placas, estos bordes de cizalla también pueden darse en las dorsales oceánicas de manera puntual, de forma que aquí entre esta porción y esta porción también se están generando movimientos horizontales y paralelos. Como veis, en este caso estamos mezclando dos tipos de bordes. Estamos mezclando bordes divergentes justo en la dorsal oceánica, pero también estamos viendo que hay movimientos de bordes de cizalla. Evidentemente,
Los bordes de cizalla también pueden darse en los continentes, no solamente se dan bajo el océano en las dorsales oceánicas. Podemos observar que va a haber casos en los que haya litosfera continental junto a otra placa litosférica continental y que las dos placas litosféricas se muevan horizontalmente. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la famosa falla de San Andrés, que está en California, y que, como veis, están en continuo rozamiento la placa del Pacífico y la placa norteamericana, como vamos a ver a continuación. Este es el ejemplo del que os vengo hablando, ¿vale? Nos localizamos justo aquí, entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. La placa norteamericana es una placa mixta, tiene un componente continental, como sería todo el continente norteamericano, y luego tiene un componente oceánico. Y después está la placa del Pacífico, que aunque es mayormente oceánica, en su proximidad al continente sí que va a tener un pequeño componente continental. Pues bien, si esto lo ampliamos, esto sería lo que está ocurriendo. La placa del Pacífico sería esta y la placa norteamericana sería esta. Las dos se van a mover paralelamente con movimientos de cizalla y, como veis, ni se están separando y por lo tanto no se está creando corteza nueva, ni están convergiendo y por lo tanto no están chocando. El movimiento es paralelo. Esta famosa falla de San Andrés es una falla muy larga que recorre una gran extensión, concretamente recorre unos 1.300 kilómetros desde el norte de Norteamérica, de Estados Unidos, va bajando, cruza toda la costa oeste de Estados Unidos e incluso ya llega hasta México. Los expertos en seísmo, los expertos en terremotos, sí que tienen puesto el ojo en toda esta región, porque es una zona muy importante en cuestión de seísmos y es muy importante tenerla en cuenta porque consideran que quizá toda la región alta de toda esta falla sí que ha registrado terremotos más o menos graves en los últimos años, en los últimos siglos. No así en la zona más baja de la falla, donde, considerando cómo es toda esta estructura, cómo es toda esta falla, consideran que quizá no se han generado tantos terremotos como deberían de haberse provocado. Por lo tanto, se sospecha que si no se han producido todos esos terremotos es porque se está generando una gran distensión, o sea, se está acumulando una gran tensión entre todos los materiales de esta falla, que en algún momento explotará. En algún momento esa gran tensión que se están acumulando aquí, como no se ha ido soltando con terremotos puntuales, pues se sospecha que en algún momento desembocará en un gran terremoto. Es un gran terremoto, el próximo gran terremoto que los americanos nombran como el Big One, como el gran terremoto, el único terremoto, el definitivo. Las consecuencias podrían ser nefastas. Es verdad que toda esta zona está preparada para los seísmos, pero según las hipótesis que se barajan, pues podría ser un gran terremoto. Hasta el punto incluso de que la península de Baja California, que es toda esta península de aquí, podría incluso llegar a separarse del continente, dada la magnitud de tal terremoto. Existen muchas películas, a veces los seres humanos somos demasiado catastróficos e incluso existen muchísimas películas que describen muy bien qué podría pasar en una circunstancia así. No, Ray, really. No, Emma. 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 Oh my God! This whole chunk of land will be decimated. Are you saying the whole San Andreas fault might go off? Everybody down! Yes, that's exactly what I'm saying. We are going now! I'd be safe and warm if I was an island. We can't stop it. We can't prepare for it. California dreaming of.
It will be a global event. I'd be safe and warm if I was an island. Supuestamente este famoso Big One, este famoso gran terremoto, próximo gran terremoto que se puede producir en algún momento en California, de momento es ciencia ficción y esperemos que cuando se produzca sus consecuencias no sean tan trágicas. Esto sería los bordes de cizalla que hemos visto, que os quede claro por lo tanto que la litosfera ni se crea ni se destruye, por lo tanto podemos decir que son bordes también conservadores o pasivos y que típicamente encontramos una estructura denominada falla transformante. Hemos terminado de ver todos los tipos de bordes, concretamente en este vídeo hemos hablado de los bordes transformantes y de los bordes divergentes. Pero si queréis saber algo más de los bordes convergentes, os invito a que veáis el vídeo de esta misma lista de reproducción para que entendáis un poquito más qué ocurre cuando las placas litosféricas se unen en vez de separarse o moverse horizontalmente la una respecto de la otra. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya quedado todo muy claro acerca de estos tipos de bordes. Por favor, si queréis saber algo más o estar al día de todas las publicaciones que vamos haciendo en este canal, síguenos en nuestro canal o puedes seguirnos también a través de nuestro perfil en Instagram, No Me Toques las Ciencias, o a través del blog de clase. Un saludo y hasta pronto.